que tenemos muchas razones para venir a este templo y alabarte. Muchas razones para alabarte, Señor, porque aunque no lo vemos, creemos que tú lo puedes hacer. Porque a pesar de que no sea algo bueno, entre comillas, lo que nos esté pasando, nosotros te alabamos porque nuestras vidas te pertenecen. Señor, tú eres el sol que abriga nuestras vidas cada mañana. Señor, tu amor es grande. Señor, tú eres paciente. Señor, y tienes un corazón bondadoso. Por eso, Señor, levantamos nuestras voces, porque tenemos muchas razones para agradecer en este día. Es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que Él me encuentre cantando hasta que se ponga el sol. ¿Por cuánto tiempo? Por 10,000 años y una eternidad. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré
su nombre alabaré, su nombre alabaré. Amén. Tomemos asiento, por favor. Quisiera pedirle su atención. Vamos a hacer algo especial en este momento. Tratemos de recordar lo que se ha cantado. La primera canción hablaba de que la tierra canta y el cielo adora, y todos gritaremos que Dios es santo. La otra canción habla de cantar canciones del cielo. Siempre la palabra de Dios muestra que el cielo es una opción de que llegue a la tierra. La tercera canción es la narración de Filipenses capítulo 2. Es igualita a la narración de Filipenses capítulo 2, de ser siervos para tu gloria. Y la cuarta canción, la que acabamos de escuchar, tiene que ver con 10,000 razones para adorarle a Dios. La Biblia dice que nosotros somos un cuerpo y que Jesús es la cabeza del cuerpo llamado iglesia, y que tenemos una opción preciosa. Miren, tratemos de hacer que el canto que hemos hecho se convierta en una realidad, ¿sí? Pero se necesita esa actitud del corazón para poder adorar a Dios como corresponde. Lo hemos hecho cantando, ahora le vamos a hacer orando. Vamos a hacer orando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los hermanos del grupo de adoración van a pasar acá. El grupo de adoración es un grupo de damitas y varones que, como todos los seres humanos, tienen sus propias luchas, sus propias realidades. Y Dios ha permitido en estos tiempos formar grupos de alabanza con hermanos venezolanos y con nosotros, con nuestra gente. Pero cada uno tiene su propia lucha, ¿sí? Yo quisiera realmente hacer dos cosas. Primero, a alguien voy a llamar para que ore por cada uno de ellos, ¿sí? Cuando venga usted, va a preguntarle qué quisiera usted que ore. Y va a orar con autoridad, con poder. Porque estas 4 canciones yo creo que tiene todas las letras preciosas para que el Espíritu Santo derrame su gracia y bendiga. Rosita, póngase de pie. Rosita vino hace un tiempo atrás y se oró por ella por cáncer. Ha pasado por 28 quimioterapias. 28 quimioterapias. Y está aquí, ustedes ven con el pelito en perfectas condiciones. Ella viene ahora a agradecer a Dios por lo que se ha recibido. ¿Cuáles son las necesidades típicas nuestras, hermanos queridos? Es salud. Muchas de las personas que están aquí han pasado por problemas de salud y están pasando por problemas de salud. Y seguramente usted está pasando por problemas de salud, ¿verdad? Se requiere que el poder de Dios descienda. Él es el sanador. Él es el sanador. Él es el que cura, sana y levanta. Él, Dios, no nosotros. Él, por el poder de su Espíritu Santo. Entonces voy a pedir personas que vengan a orar. Mi hermano querido, vengan por acá. Aunque usted también es de Venezuela, pero va a orar por acá. Acá no va a orar por él, ¿de acuerdo? Sí. Su esposa, venga por favor. Venga por acá. No, va a orar acá. Sí, una damita con una damita. Nuestra hermana Paulina, ustedes ya comentaron, ya se escuchó lo que pasó. María Isabel, venga por acá. Va a orar por Paulina, ¿sí? Va a orar por Paulina, ¿sí? Quisiera pedirle, por favor, Víctor y su esposa que vengan. Víctor y su esposa que vengan. Elcita. Vamos a orar. Aquí va a haber milagros. Debemos creerle a Dios. Él va a hacer milagros. Elcita, ven acá. Va a orar por salud acá, ¿sí? Él es su esposo. Usted va a orar por él, ¿sí? Quiero pedirle, a ver, aquí se me hace difícil ver los rostros bien claros, ¿no? Venga, mi hermana, venga. Venga usted.
siempre me olvido. Usted, sí. Usted, venga, usted, mi hermana. No, usted. A ver, qué difícil. Mi hermana de adoración de Alma. Sí, venga. Leli. Yo soy maleta para el nombre. ¿Y el esposo? ¿Dónde está el esposo? Vengan los dos. Vean. Van a orar por trabajo, sí, por trabajo. Los dos van a orar por trabajo, sí. Usted recuerda las palabras que hizo en la reunión de matrimonios. ¿Se acuerda lo que dijo? ¿Verdad? Quiero sus palabras que usted dijo en la reunión de matrimonios. ¿No? ¿Se acuérdese? Aquí, ¿de acuerdo? A ver, este es un lindo varón. Huguito, venga para acá. Va a pedirle oración, ¿sí? Y va a orar por él, le va a bendecir. ¿De acuerdo? Y aquí también por mi querido hermano, a ver por acá, es también Juanito, venga por acá. Vamos a orar por Venezuela, ¿sí, Juanita? ¿sí? Muy bien. Ahora quiero rogarles, arriba y abajo, mis hermanos, pero yo les ruego que el Espíritu Santo nos hable. Nos vamos a levantar. Van a coger de dos en dos. Vamos a levantarnos, sí, vamos. Acá me falta. Perdón, mi hermano. Un hermano por aquí que venga por allá, que no le... Por favor, venga para orar, sí. Aquí también pues por Venezuela, sí. Por Venezuela, sí. Nos vamos a poner de pie. Vamos a escoger de uno en uno, ¿no? No, nadie debe quedar suelto, por favor, desplácese. Y los pastores, ayúdenme, pastores queridos, arriba. A ver, tampoco se queden de pie ustedes. Van a movilizarse, unan las parejas, ¿sí? Arriba igual, uno por uno. Se van a preguntar, ¿por qué quiere usted que ore? Los dos, por las dos damitas, por favor, únanse. Y pregunten, ¿por qué quieren que se ore? Ahora levántense, por favor, levántense. Mi hermano se va a hacer lo posible, ¿no? Que venga. Alguien que venga acá. Alguien que venga, este varón que, a ver, mi hermano querido, véngase usted acá. A mi hermano que está sentado, por su situación física no puede moverse. Sí, venga por acá. ¿Sí me explico? Pero no pueden quedarse nadie quietos. Se preguntan, ¿por qué quieren que ore? Uno a uno. Nadie suelto, hermanos queridos. Nadie suelto, arriba. Nadie suelto. Compartan. A ver, aquí hay una damita que está solita ya. No puede estar solita. Pastores, muévanse. Ninguna puede quedar sola. Pero van a decirle, a ver, ¿por qué quieres que ore? ¿Cuál es tu necesidad? Y con todo el corazón, primero la una, luego la otra persona. Pero vamos a orar, ¿sí? En este momento, vamos a orar. Vamos a lanzar al cielo la oración de un pueblo redimido. Que el poder de lo alto se haga manifiesto ahora. Se haga presente y el Espíritu de Dios obre con poder en esta mañana. Espíritu Santo, gracias por amarnos y cuidarnos, para mostrarnos que tú tienes poder para bendecir a tu pueblo. Toma, Señor, cada palabra que hoy se mencione, que hoy se diga, y esta oración llegue al trono de tu gracia, Señor. Tú eres nuestra luz, nuestra salvación. No vamos a temer a nadie. Tú, Jehová, eres la fortaleza de nuestra vida. ¿De quién vamos a atemorizarnos? Señor, una cosa queremos demandar de ti, que te vamos a buscar como en esta mañana, que estamos en tu casa, oh Jehová, y vamos a buscarte todos los días de nuestra vida. Oye, oh Jehová, nuestra voz. Oye, oh Jehová, nuestra voz. Oye nuestra voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de nosotros. Respóndenos. Nuestro corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Queremos buscar tu rostro. Desciende, Espíritu Santo. Escucha la oración de tu pueblo. Ellos claman por tu presencia. Claman, Señor, que tú hagas milagros en sus vidas. Rompe ataduras en el nombre de Jesús. Levanta cuerpos enfermos en el nombre de Jesús. Sana cuerpos enfermos. Sana, Señor, cualquier dolencia física.
Sana corazones dañados, corazones atribulados, corazones enfermos. Sana, Señor. Bendice trabajos, Padre Celestial. Bendice trabajos, Señor. Gracias por escucharnos. Gracias por escuchar, Señor, nuestras oraciones. Te alabamos, Señor. La tierra está cantando. El cielo está adorando. Cantamos con canciones del cielo. Cantamos con canciones del cielo. Siendo siervos para tu gloria. Siendo siervos para tu gloria. 10,000 razones para adorarte. 10,000 razones para alabarte. Escucha la oración que hacemos en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué precioso, ¿verdad? Tomemos asiento, por favor. Y si hay alguna persona que ha parqueado sus vehículos en lugares no adecuados, despacito salga, por favor, por si acaso la policía puede darle sus anotes. ¿Sí? Por favor. Tomemos asiento. No está enojado mi hermano, no. ¿Cómo se sintieron? Somos familia, hermanos. Somos familia. Necesitamos conocernos. Necesitamos amarnos, respetarnos, ayudarnos, bendecirnos. Somos el cuerpo de Cristo. Hoy, en el segundo culto que se terminó, estaba afuera y me impactó y le vi a una familia, una señora con 3 preciosos negritos. Yo como negrito soy, me acerqué y le acaricié el pelito de uno de ellos, ¿no? Y me di cuenta que no eran del Ecuador, eran de Haití, Él no hablaba español, el muchachito. Ella sí hablaba un poco español y hablan francés, ¿no? Y claro, están aquí, digo, ¿está con trabajo? No estoy con trabajo, me decía él, y ahí quedamos en vernos a ver cómo se podría hacer. Pero qué hermoso, digo yo, ¿no? Que fíjense, vienen de Haití, en una condición difícil, y entraron al culto, y alguien seguramente le abrazó, me imagino, porque hicimos algo similar acá. Qué hermoso que podamos hacer eso, hermanos queridos. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora viene lo difícil, la predicación. Para mí, mis hermanos queridos, este texto de Timoteo ha sido muy fuerte para mí, muy fuerte. La Biblia es la palabra de Dios y la mayoría de los seres humanos le consideran que es un libro religioso. Y la Biblia es un libro de relación entre Dios y los seres humanos. Es un libro de gobernabilidad en todos los aspectos. Y Dios escogió una nación llamada Israel para relacionarse con Israel. Podía haber escogido al Ecuador, o a China, o a Estados Unidos, a quien sea. Escogió Israel. Y le reveló a Israel como nación las características de lo que es la gobernabilidad. En este libro de 66 libros hay 3 principios. ¿Cómo se forma una nación según Dios? Y escogió a Israel. ¿Cómo se forma un estado según Dios? Es decir, una nación cuando tiene territorio se transforma en un estado. El estado de Israel. Y dio leyes para la gobernabilidad de un estado. Pero luego
también dio leyes de gobernabilidad del gobierno. Y esto me parece muy importante que nosotros lo entendamos. Por eso, en el capítulo 3 de Tito, quiero presentar este título, Un gobierno según Dios. Un gobierno según Dios. El verso 8 del capítulo 3 de Tito dice, palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Si ustedes se acuerdan, en Timoteo que vimos, ahí dice, Dios es fiel. No se puede negar a sí mismo, aunque nosotros seamos infieles. Él es fiel. No se puede negar a sí mismo. Dice el texto, esta palabra es fiel, porque define la naturaleza de Dios. No se puede negar a sí mismo. Y estas cosas quiero que insistas con firmeza. Recuerden que Tito puso líderes en las iglesias de Creta, en Grecia. Y los líderes de ese tiempo se habían distorsionado y habían adquirido doctrinas equivocadas, doctrinas falsas. Y Pablo le dice a Tito que vaya haciendo correcciones en ese liderazgo. Los cretenses, viene la palabra cretino, cretenses, cretino, que tenían una filosofía especial, y en el capítulo 1 así lo presenta, cuando menciona en el verso 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Así era la cultura de Creta en ese entonces. En el capítulo 2 muestra cómo debe ser un hogar, una familia, cuando relaciona cómo debe ser el liderazgo, hombre, mujer, pasándose en el verso 14, quien lo analizamos la semana pasada, donde se mencionó quién se dio a sí mismo, Cristo Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Redimirnos de toda iniquidad. Uno de los problemas que había en el tiempo de Tito era que los líderes habían distorsionado la persona de Jesús. Y todo el libro de Tito presenta a Jesús en su máximo desarrollo, que todos los creyentes deberían comprender. Por eso en este verso dice, Cristo que se dio a sí mismo por nosotros, metió su mano, voy a poner en mis palabras, y me sacó a mí toda iniquidad. Eso es lo que hizo Jesús. Se metió en mi vida por misericordia y por gracia, y extrajo de mí toda mi iniquidad. Me hizo puro y de manera celosa me impulsa a hacer un buen trabajo. Eso es lo que menciona este texto, y es provechoso para todos. Por lo tanto, imagínense esto, por favor. Si nosotros como creyentes en el tiempo actual, 2000 años después, si Cristo Jesús vino a mi corazón, por lo tanto yo soy puro y tengo que hacer buenas obras, buen trabajo, porque eso es provechoso para todos. Por lo tanto, la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad, es el modelo de trabajo, de un estilo de trabajo que debo hacerlo bien, porque eso es provechoso para todos. Provechoso para todos. Quiero que por favor atiendan bien, porque esto puede ser que le rompa algunos esquemas que no tenían en sus cabecitas o que tienen en sus cabecitas, y que vamos a romper los esquemas por el poder de la palabra. Deuteronomio capítulo 7. Le dice Dios a Moisés. Recuerden lo que les dije, que Dios escogió a Israel para ser una nación santa. Y Dios le escoge a Israel. Y Dios le dice a Moisés, cuando Jehová tu Dios, estoy leyendo Deuteronomio 7, verso 1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en el cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones.
mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia. Estas 7 naciones, en la perspectiva de Dios, Él consideró que en el mundo hay 7 sistemas de gobierno que quieren manejar las naciones del mundo y que están entronadas. Yo quiero pedir a un varón, ¿me puede ayudar un varón? Tal vez me puede pasar una sillita ahí, ¿le puedo molestar? Una sillita. Gracias, mi hermano, sí, una silla acá. Quiero hacer una ilustración. Esos 7 pueblos representan, les decía, 7 sistemas, 7 modelos de gobernabilidad en sus diferentes partes. Aquí, muchas gracias, mi hermano, disculpe la molestia, ¿sí? Los amorreos se encargan de manejar los sistemas educativos. Los jerjeseos, el gobierno. Y la línea de la corrupción que en ellos hay. Los heveos en el área de la salud y todos los problemas que ustedes pueden imaginarse que existen en la línea de la salud. Voy a hablar de uno de ellos, los jerjeseos. La palabra jerjeseo representa o tiene un significado de barro, donde está, o el lodo, que representa corrupción. Cuando Satanás, en el capítulo 3 del libro de Lucas, le tienta a Jesús después de haber ayunado 40 días, dice el texto que le lleva a Jesús a los montes. Y en los montes le dice Satanás a Jesús: todas estas naciones me pertenecen, le dice Satanás a Jesús. Se me ha sido dado. Y yo doy a quien yo quiero. Y te lo doy a ti, le dice a Jesús. Qué atrevido, ¿verdad? Si tú te arrodillas y me adoras. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos los gobiernos del mundo hay una silla. Hay una silla en donde Lucifer, Satanás, es el centro de esa silla de los jerjeseos, que manejan 2 elementos vitales: la manipulación y la corrupción. Entonces los gobiernos son manejados por Lucifer. La palabra Lucifer significa el que lleva la luz. Dios, en 1 de Juan, el capítulo 1, dice: Dios es luz. Satanás intenta llevar esa luz. Ese es Lucifer. Y está sentado en los tronos de las naciones. Y escoge a su gente. Porque así dice el texto: al quien yo quiero, lo doy. Por lo tanto, los gobiernos de las naciones, en su gran mayoría, son títeres de Satanás. Y utilizan la manipulación y el dinero mal habido. Por eso es lodo, barro, corrupción, el nombre de jerjeseo. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? En nuestra América Latina podemos ver ejemplos terribles. Venezuela, uno de ellos. Lucifer gobernando. Y ustedes saben todos los problemas que ahorita esa nación lo tiene. Frente a eso, 2 premisas que les puede sacudir. Leo el verso 1 del capítulo 3 del libro de Timoteo. Dice así: Pablo le dice a Tito: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Que diga a los líderes de las iglesias:
que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Les nombro quiénes eran los gobernantes en el tiempo de Pablo. Año 41 al 54, el César romano, recuerden que toda esa zona estaba gobernado por los césares, era Claudio, el César romano. Y en el tiempo de Pablo, propiamente dicho, 54 y 68, Nerón era el gobernante. ¿Quién era Nerón? Él tenía esta inspiración. Le agarraba a un cristianito, le untaba con aceite, le encendía a fuego, le servía de antorcha, y cerca de esa antorcha humana se inspiraba con sus liras para crear canciones. Ese era Nerón. Y Pablo le dice a Tito que le diga a sus gobernantes, a los ciudadanos, que se sujeten a los gobernantes. ¿Cómo le ve eso, mis hermanos de Venezuela? Medio como duro, ¿no? ¿Cómo hacer eso posible? Pues, pero eso dice el texto. Ahora, aquí viene el punto. Miren, hermanos, yo quiero que me escuchen, por favor, porque esto es palabra de Dios. El principio de gobernabilidad de la sujeción a la autoridad, cualquiera que ésta sea, es un contrasentido para los tiempos que nosotros vivimos. Es un contrasentido. Si nosotros no aceptamos este concepto, entonces debemos quitar el primer versículo de Tito. Y Pedro dice exactamente igual, como vamos a ver. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasa cuando el gobierno la gobernabilidad se daña? ¿Cómo socavar su poder? No digo cómo socavar su autoridad. Digo su poder, porque el gobierno que hace daño al pueblo pierde autoridad, pero tiene poder. Tiene todo el aparato de poder a su alrededor. La pregunta es, ¿cómo socavar su poder? Como no lo hemos entendido bien el texto, no nos hemos desarrollado habilidades mentales. Recuerden lo que vimos la vez pasada, que las neuronas destruye el pecado, los destruye las neuronas y nos hace débiles. Y la restauración por medio de Jesucristo restaura las neuronas y nos conectan con lo sobrenatural. Aquí vamos a ver un ejemplo. Y quiero pedirles su atención, ¿sí? Porque voy a pasar un video de lo que sucedió el día viernes en Quito, en la Corte Constitucional. Quiero que tomen atención y traten de descifrar dónde está Lucifer ahí. ¿Escucharon esto? ¿Dónde está Lucifer? ¿Dónde están los jerjeseos? O la política de los jerjeseos. ¿Dónde está el barro? ¿Dónde está el lodo? Quiero que escuchen bien, por favor. Este viernes se llevó a cabo la audiencia pública en torno al pedido de la Corte Provincial de Justicia para que se aclare si la recomendación de la CIDH en torno al matrimonio igualitario es o no de cumplimiento obligatorio. El juez que lleva la causa en la Corte Constitucional fue recusado. A pesar de ello, la audiencia se realizó. Son varios los recursos presentados en contra del juez de la Corte Constitucional Ramiro Ávila. A él lo habían recusado para que se inhibe de analizar este tema, pues quienes lo denuncian aseguran que Ávila habría adelantado criterio a favor del matrimonio igualitario y eso iba en contra de la transparencia del proceso legal. Su sola presencia, doctor Ávila, y con el más absoluto respeto, conlleva a que la integridad, la verticalidad de la que se habló de que esta nueva Corte Constitucional sería objetiva, que aquí no habría compadrazgos, que aquí no habría actuaciones subjetivas, menoscabe la actuación de la Corte Constitucional en pleno. Usted no puede estar sentado aquí como juez cuando usted ya fue parte de estos procesos. Ávila confirmó que esos procesos de recusación están en la Corte, pero precisó que aún no se han resuelto, por lo que nada impedía que siga adelante con el proceso. Hay demandas de recusación en mi contra, están siendo procesadas. También existe la de acuerdo, estoy hablando, le ruego.
Y de acuerdo al reglamento, la recusación no tiene efecto suspensivo. Aunque esta respuesta es criticada por los abogados actuantes, pues dicen que esta decisión de no dar un paso al costado le hace daño a una corte que se está inaugurando. Decencia obliga a que más allá de la impugnación, es decir, la recusación, usted deba retirarse del conocimiento del caso. Y no solo se pide que Ávila se haga a un lado del proceso, también hay pedidos para que la juez Daniela Salazar se inhiba. La delicadeza obliga a la jueza Salazar a pensarlo 2 veces para saber si debe o no continuar. Ya en la audiencia las posiciones eran claras. Las organizaciones sociales de defensa de los derechos de los LGBTI aseguraban que la Corte debe dar una respuesta a esta consulta y dar paso para que se aplique el matrimonio igualitario en el país. Las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes no solamente para el país que litiga o el país destinatario de la consulta, sino para todos aquellos que somos suscriptores de la Convención Americana de Derechos Humanos. Cosa que rechazaban en la contraparte, pues se asegura que para cambiar un artículo de la Constitución e incluir el matrimonio igualitario era necesario realizar una reforma que termina en referéndum. Si lo que se pretende es la aplicación inmediata de la opinión consultiva, esa acción implica una reforma a la Constitución. Y es este organismo, esta Corte Constitucional, la única que podría pronunciarse sobre el procedimiento. Solo después de esto se podría dar paso al matrimonio entre personas del mismo sexo, aseguran, aunque con esta posición no concuerdan quienes afirman que solo la recomendación de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes y de obligatorio cumplimiento. En todo caso, se espera que tras esta audiencia, el juez ponente elabore un proyecto de sentencia que será elevado al Pleno de la Corte Constitucional para su decisión final, aunque aún está pendiente conocer si los pedidos de recusación en contra de los jueces son o no aceptados. Informo Javier. Quisiera, por favor, ojalá hayan captado nosotros como cristianos, qué tipo de pensamientos se están procesando ahí. Se entiende que un juez tiene que ser centrado en la causa que va a emitir un juicio. No puede dar un juicio previo antes de escuchar a las partes. La recusación que se le pone al juez es porque él ya se alineó al matrimonio igualitario. Por lo tanto, ya se conocía el concepto previo a recibir a los respectivos elementos que iba a ser juzgado en la audiencia. Por lo tanto, él no estaba en condiciones de ejercer esa función, porque ya había un criterio previo en que él ya lo expuso. Y eso lo dijeron ahí. Noten que el juez dice, sí, es verdad. Me están analizando a mí personalmente, pero mientras no emitan un veredicto, yo puedo seguir haciendo este trabajo. Dijo en pocas palabras eso él. ¿Por qué actúan las personas así? 1. 2. Pregunto yo, a ver, Elcita y Víctor, que son casados, ¿qué significa la palabra matrimonio? Son casados ustedes, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra matrimonio? ¿Cómo es que nos casamos toditos? No sabemos qué es matrimonio. De unión, estamos unidos. Por lo tanto, lo que se presenta en la Corte Constitucional parecería que sí es correcta, porque es unión entre dos. Entonces, definamos bien. Definamos bien. La Biblia nos dice, fíjense en el capítulo 2 del libro del Génesis, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La palabra matrimonio viene de la palabra matriz y eso significa que hay un lugar, vientre, donde se puede procrear hijos. Por lo tanto, un matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, porque en la mujer está la matriz, donde se puede procrear
hijos. Eso es matrimonio, es la palabra, el significado de matrimonio, que está ligado al Génesis, donde dice: el hombre se unirá con su mujer y los dos serán una sola carne. La constitución de nuestra nación presenta como concepto de matrimonio a la unión de un hombre y una mujer. Por lo tanto, la palabra matrimonio no se puede utilizar para personas que se quieran casar del mismo sexo. Y quiero insistir en este punto: nosotros amamos a los homosexuales con todo el corazón. Yo trabajo bastante con personas así. Les respetamos, ellos tienen todos los derechos de un ser humano: acceso a recursos, acceso a la salud, acceso a la educación, a todo. Pero no se puede mezclar. La palabra matrimonio está ligado a que se haya vientre, haya útero, para que se pueda germinar el desarrollo de la vida. Tendrán que buscar otra palabra, pero no matrimonio. A lo mejor, como alguien mencionó, se diga gaymonio, y esto no es para reírse. Gaymonio, puede ser, pero no matrimonio. O lesbimonio, en el caso de dos mujeres, pero no matrimonio. O somos puros o no lo somos. Si mezclamos, dejamos de ser puro. Pero note en este solo hecho que hemos escuchado, ¿cómo se define la gobernabilidad? ¿Bajo qué conceptos estamos considerando la gobernabilidad? Y volviendo al tema anterior que dijimos, si la gobernabilidad está dañada, ¿cómo socavar su poder? ¿Cómo socavar su poder? ¿Cómo demostrar, hermanos queridos, iglesia amada, que hay algo que es absoluto, acultural? Hay algo que es absoluto, acultural, es decir, que no depende de la cultura. Vamos a ver a lo que dice el texto bíblico. Recuerden, cultura en Creta, Grecia, toda la filosofía, la democracia, ¿dónde nació? En Grecia. Los grandes pensadores, los grandes intelectuales, ¿de dónde surgieron? En Grecia. Ahí se presenta este concepto. Verso 2. Que nadie difamen, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Un versículo. Pregunto yo, antes de ser gobernante, tengo que ser un buen ciudadano. ¿Estarían de acuerdo? Si yo quiero ser gobernante, primero debería ser un buen ciudadano, ¿sí o no? Si no soy un buen ciudadano, ¿cómo voy a apelar a ser gobernante? Es la pregunta que planteo. Mis hermanos queridos, salió el señor alcalde, que todos nosotros sabemos. Él es nuestra autoridad. Aunque haya ganado con el 20%, es decir, de cada 10 quiteños, 2 están de acuerdo. Ese es el 20%. Pero él es el alcalde. Y debemos someternos. Ganó la señora prefecta de Pichincha. Ella es la prefecta. Aunque no sea perfecta. Pero es la prefecta. ¿Cómo nos sometemos? ¿Cómo dice el texto que debemos someternos? Y Pablo le dice a Tito en un sistema de gobierno que acabamos de mencionar. Pero ¿cómo socavo el poder si la gobernabilidad se daña? Este es el tema central. No hemos desarrollado un proceso mental. Recuerden lo que dijimos la vez pasada. ¿Dónde está Jesucristo en mi corazón? No, es un asunto mental. El Espíritu Santo tiene que ver con el asunto mental. Por lo tanto, es en el desarrollo de las ideas, de las convicciones. Tengo que desarrollar convicciones. Y si yo creo en Dios y creo en Jesucristo,
Debo tener convicciones bien definidas. Porque si yo digo que creo en Jesús y no tengo convicciones bien definidas, entonces tengo estos problemas. Mire lo que dice el perfil que le he llamado A, del verso 2. Primero, ser prudente. No difamar algo que es falso. Que se llama la quinta columna. No difamar lo que es falso. Yo no podría decir algo que no tengo con certeza de que sea cierto. El ciudadano del cielo es prudente, no difama algo que sea falso, es veraz, no neutral. El ciudadano del cielo no puede ser neutral, tiene que ser veraz, alinearse a la verdad. Cueste o lo que le cueste. Eso es someterme también a un gobierno malo. Protesto y digo, esto no es correcto. Pase lo que me pase. 2, ser constructor de paz. Mire la cultura nuestra. ¿Por quién votamos muchas veces? Por aquel candidato que más se pelea con todos, ¿sí o no? Al que más pelea, ese nos parece que es bueno. Todo lo contrario a lo que debe actuar un ciudadano del cielo. El ciudadano del cielo es constructor de paz. Eso dice el texto. Evitar contiendas, pleitos. ¿Qué nos pasa a nosotros que no lo hemos aprendido lo que dice el texto? No nos hemos formado. Y pasarán muchos años para que se reestructure la gobernabilidad del Ecuador. Porque no hemos aprendido a buscar de Dios y la iglesia en silencio. Ser amables, respetuosos, no groseros ni violentos. Si como ciudadano una persona es violenta, ¿cómo va a ir al poder, pues? Hacer gobierno, si es violenta, ¿qué puede pasar por una persona que sea violenta con el poder en sus manos? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar, hermano? No groseros ni violentos, ser humilde con todos, manso, receptáculo de la revelación. 4 características para ser un ciudadano del reino en un solo versículo. Nosotros como iglesia tenemos un inconveniente. No revisamos lo que dice el texto. Leemos muy aprisa. No chequeamos lo que dice el texto. No nos analizamos profundamente lo que dice el texto, palabra por palabra. Esto es inspiración de Dios para nosotros los seres humanos. Veamos la parte negativa. El perfil del ciudadano del mundo, verso 3. Nosotros también éramos, dice Pablo, en otro tiempo, insensato, rebelde, extraviado, esclavo de concupiscencias, de deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. 4 características iguales. El ciudadano del mundo sin Cristo, sin Dios ni ley, es insensato, necio, rebelde, ingobernable. ¿Quién es el ingobernable? El que no tiene convicciones morales firmes. Se vende al mejor postor. Sin convicciones firmes, hermanos. Es el ciudadano del mundo. ¿Cómo una persona que no tiene convicciones morales firmes quiere ser gobernante? Extraviado, esclavos de pasiones y deseos, pervertido. ¿Cómo puede ir a gobernar un pervertido? Satanás se sienta y coge al suyo, al pervertido, sentado en el trono del gobierno, con todo el poder a su mano. ¿Qué cree que va a ser un pervertido? Sentado en el gobierno.
Pues imaginarse el problema que esto representa, hermanos. Es grave lo que nos está pasando. No logramos atinar a nuestra conducta. ¿Qué es socavar el poder? Romper las patas de donde se asienta un gobierno pervertido. Vamos a ver cómo después, cómo hacerlo. Malicioso, astuto, codicioso, corrupto. Por eso el jerjeseo, su significado es tierra, lodo, mezcla. Hemos pasado por esa situación del país, por todos los problemas de corrupción. Y no hay nada que hacer al parecer, porque la justicia dice sí, es culpable, pero ahí queda. No pasa nada. ¿Cómo van a aprender nuestras generaciones futuras de lo que el concepto de justicia? ¿Cómo, hermanos queridos? Aborrecible, odiándose los unos a los otros, traidores. Repitamos las características del ciudadano del mundo: sin convicciones morales, pervertido, corrupto, traidor. Y de pronto llega a ser gobernante. ¿Cómo, hermanos? ¿Quién le puso ahí? Nosotros. Déjenme ponerlo de esta manera. Ahora sí, ¿cómo cambiar de B a A? ¿Cómo transformar a un ciudadano del mundo a un ciudadano del reino? Y esto es importante que lo entendamos, hermanos queridos. Y es nuestra responsabilidad como iglesia. Como iglesia. Versos del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundante por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Estos versículos del 4 al 7 no son temas religiosos. Son temas revolucionarios de transformación de la esencia de la naturaleza corrupta por el pecado a una naturaleza santa para una buena gobernabilidad. Cristo en mí, esperanza y amor, eso es la evangelización. Déjeme poner de esta manera: si yo trabajo en el ministerio de defensa, de gobierno, de lo que sea, yo creyente, yo en Cristo Jesús, yo con nueva naturaleza, con otra esencia, y mi compañero o mi jefe o mis subalternos. Lucifer tiene cadenas. ¡Sas! ¡Sas! Eso hace Satanás. Maneja las cadenas, los manipula. Las sogas, las cadenas, eso maneja. Yo, siendo creyente, mi compañero, mi jefe o mi subalterno, manejados por Satanás, no hago nada. No le comparto el evangelio. Me quedo callado. Me quedo callado. No puede haber en un trabajo alguien que no quiera compartir la palabra. Puede decirse. Una hermana ayer me dijo: sabe que yo trabajo en una institución y me identifique yo como creyente, pero me puse en riesgo que me saquen del puesto por ser yo creyente. Y yo le dije: ¿me va a sacar del puesto por haber declarado que yo conozco de Jesucristo? Le he dicho: no, pero no haga ningún tipo de cosas de su religión, le habían dicho a él. ¿Cómo yo puedo entonces compartir el evangelio sin hablar? ¿Cómo? Tengo que actuar con ética. La ética es un principio que sí es rentable.
Mis principios, así me quedé callado. Mis principios, mi ética, mi forma de trabajar, mi manera de relacionarme con mis compañeros, mis valores serán la mejor manera de evangelizar sin hablar, si ese es el caso. Por lo tanto, no hay limitación para no evangelizar. Si yo soy gerente de una empresa y tengo, por decir, 50 empleados, y de los 50 empleados, por decir, el 40 no son creyentes, tengo un problema. Tengo un problema que resolver. No puedo seguir manteniéndome en esa condición. Tengo que legislar las cosas de Dios. Dios me dice que yo soy administrador de los misterios de Dios. 1 Corintios capítulo 4. Y como administrador debo ser administrador digno de confianza. ¿Pues te imaginas lo que es eso? Así socavamos la estructura de Lucifer, generando una estructura de peso con valores y principios que nadie me puede limitar a eso. Daniel, en el tiempo de Babilonia, servía a un rey impío, terrible, pero él era excelente en su administración. Nadie lo pudo decir que estaba haciendo mal su trabajo. Defendía los intereses del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Regeneración es la palabra más grande porque yo soy parte de eso. Él metió su mano y me regeneró. La palabra regeneración es recuperación de la estructura dañada. El pecado dañó mi conciencia. El pecado generó malos hábitos en mí. El pecado distorsionó los valores. La restauración es restaurar una estructura dañada. Por eso hay restauración, rehabilitación. Dios, mediante esta iglesia, hermanos queridos. Yo creo que les dije, ya no me acuerdo si les dije en este culto o nosotros. Este sábado hubo un desayuno para todos los maestros, para todos los padres, perdón, que tienen hijos pequeños. ¿Cuántos estuvieron, hermano? 50. Se esperaba por lo menos 100. No tenía costo. Pero la gente no va. No tenía costo. Los hermanos de Venezuela dieron para el café. No hubo. Mesas vacías. Hace un mes, el sábado, hubo una charla sobre violencia de género. Se inscribieron damitas, 160. Fueron 100. Y se inscribieron y no costaba. Pregunto yo, hermanos queridos, la iglesia hace todo lo posible para servir. Pero qué difícil que la gente reaccione. A ver, hermanos, por favor, seamos sinceros. Dios, por su gracia, nos regeneró. Hay restauración. Yo anhelo en los próximos meses, ustedes van a escuchar un taller aquí que va a haber. El taller va a ser para adictos en drogas, alcohol o sexual o violencia. ¿Es una necesidad? Claro que es una necesidad. Dios nos permita hacer un excelente trabajo y vamos a llamar a la gente adicta porque son gente esclava que deben ser liberados. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque hemos sido regenerados, hemos sido restaurados, rehabilitados. Tenemos hambre para hacer justicia y sobre todo lo sobrenatural. Lo sobrenatural, hermanos. La acción del Espíritu Santo, lo sobrenatural. A lo sobrenatural. Denme un tiempito para explicar todo esto, por favor.
¿Qué necesitamos? Formar guerreros. Versos del 8 al 11. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para todos los hombres. Pero evita las cuestiones necias, genealogías, contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tal, el que causa división, es un pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Miren cómo describe la Biblia al que causa división. En el hogar, en el trabajo, hermanos, en el trabajo, en la iglesia, en la nación, al que cause división es un pervertido y está condenado ya por su propio juicio. Híjole, qué duro. Son guerreros con fidelidad y firmeza para hacer lo correcto y correctamente las cosas. Eso me dice el texto. Dos, especializarse en un área para hacer bien las cosas. No podemos nosotros hacer todo, hermanos. Esta fila de hermanos que están aquí, cada uno debe tener su trabajo, entiendo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 personas, cada uno con su negocio, con su lo que sea. Ese es el lugar para dar solidez a la estructura de santidad, de buena gobernabilidad. Haciendo lo que es correcto y haciendo las cosas correctamente. Dos cosas que son diferentes. Hacer lo correcto y hacer las cosas correctamente. Es el peso de la gloria de Jehová. Es el peso de la gloria de Jehová. No desperdiciar tiempo ni recursos. Hay que ser eficaces, eficientes, firmes en el propósito. ¿Qué haría un empresario que tiene 2 o 3 gentes que producen división, Juanito? ¿Qué haría para un empresario que produzca 3 o 4 gente que producen división? Por favor, hay que eliminarles sin pensar 2 veces. Hay que eliminarles. Déjeme decir esto con todo mi corazón, hermano querido. Déjeme dar algunos principios de gobernabilidad. Si usted quiere este material, me lo dice y yo le mando por internet. La gobernabilidad tiene una corona de gloria y de honra. Gloria detiene la ira, honra pasa por alta la ofensa. Salmo 8 del 3 al 4, Proverbios 19, 11. Eso es gobernabilidad. No puede gobernar un iracundo. No puede gobernar un resentido que no pasa por alto la ofensa. Biblia, palabra de Dios, no religión. Relación. Se centra en el servicio, no en ejercer dominio en todas las áreas. No se sirve de la gente, se sirve a la gente buscando el bien común. La gobernabilidad es por capilaridad, no por gravedad. Es el triángulo con el vértice hacia abajo. Lucas 22, 17. Lucas 22, 17. Hermanos, el mundo piensa así que es la gobernabilidad. Aquí está el jefe. Aquí está el presidente, el gobernante. Jesús dice, yo no he venido para que me sirvan, sino a servir y dar mi vida en rescate de muchos. Es la gobernabilidad de Dios. El jefe está acá. ¿Cómo gobierna acá? Por capilaridad. El agua sube por las venas de las plantas, por así decirlo, por capilaridad. La gobernabilidad sube de abajo hacia arriba, porque está hecho, diseñado para servir, para dar la vida por los demás. Un gobernante da la vida por su pueblo, por su nación. No se sirve del pueblo. No es por gravedad la gobernabilidad. Gravedad es cuando es así. Eso es Satanás. Cruzado las piernas. Todo para abajo.
se sirve, no sirve a la gente, se sirve de la gente, hermano querido. El ejercicio de la autoridad es por unción y esta no se gana, no se gana. La autoridad no se gana, hermanos. No tengo que hacer yo un esfuerzo para ganarme autoridad. El ejercicio de la autoridad, hermano querido, es por la unción. Es así, es por gravedad. La unción, Salmo 133, la unción viene desde la cabeza. Entonces, ¿qué quiere decir? Sirvo así, gobierno por el Espíritu así. Sirvo así, gobierno por el Espíritu Santo así. ¿Eso qué implica? Que el Espíritu Santo debe actuar por mí primero. La gente debe ver al Espíritu Santo en mí primero. No me van a ver a mí, van a ver al Espíritu Santo que actúa en mí. Hermanos, esto es tremendo porque realmente yo digo, Señor, ¿cuándo cambiamos? ¿Cuándo? Si a veces es difícil en la propia iglesia. La autoridad delegada hace justicia, ama misericordia y tiene humildad medible ante Dios. Miqueas 6:8. Lucifer no hace justicia, hace injusticias. No tiene misericordia y no es nadita humilde. Hermano querido, el ejercicio de la gobernabilidad respeta la iniciativa privada. El que gobierna así respeta la iniciativa privada. Porque los que están en el medio, en cualquier parte, al tener iniciativa primaria, es como en la capilaridad. No hay algo que interrumpa para que suba la bendición. No hay huecos taponados. No hay huecos taponados. Hermano querido, ¿qué pasa cuando algún médico por aquí? ¿Qué pasa cuando hay las venas ¿cómo sería la palabra? Se cierran por grasa, cualquier que sea. ¿Qué riesgos hay? Ustedes son médicos, ¿verdad? ¿Qué produce cuando las venas se acortan su diámetro? ¿Perdón? ¿Qué sucede con la sangre? No hay riego, hermanos. Si las venas no tienen limpios sus tuberías, por poner una expresión así, ¿verdad? No va sangre al cerebro. No hay oxigenación, se mueren las neuronas. Es la gobernabilidad fíjese, por capilaridad. No rompo la iniciativa privada. Es la gobernabilidad de Dios. Según la capacidad asignada por Dios para generar eficiencia, Mateo 25 del 14 al 30, eso lo hemos visto varias veces. La productividad mínima es del 100%, no menos. Dios le quita al vago, al miedoso y al improductivo. No le quita al rico, que es eficiente y puro, para dar a los pobres. Le quita al vago, al improductivo, al ineficiente. Es la gobernabilidad de Dios. La gobernabilidad de Dios mata el materialismo. Qué tremendo que es esto. Mata el materialismo. El amor al dinero genera el dolor y la injusticia. Otro eje de la gobernabilidad, el de la economía de los cananeos, de este grupo. El demonio de los cananeos es el dios Mamón, la codicia, el materialismo. Frente a eso, ¿qué debemos hacer? Mire, ¿cómo aseguro mi futuro? Al ser generoso.
Eso me dice la 1 Timoteo 6:19. Ya lo vimos esto. ¿Cómo aseguro mi vejez? Siendo generoso. Contradictorio, ¿sí o no? Contradictorio a la realidad de la sociedad. Por eso 2 Corintios 10, 3 y 4 me dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas, argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevan cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La gobernabilidad de Dios no se admite corrupción ni orgullo. Mi hermano querido, si usted trabaja en organismos del Estado privados, trabaje con esto. Trabaje con esto, hermanos. No por el salario que le den, aunque a veces sea poco. Trabaje por hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante los ojos de Dios. Mi hermano querido, la gobernabilidad de Dios es con valores. Honestidad, veracidad, sensibilidad, coraje, responsabilidad, fidelidad. Mateo 10. Y esto es muy importante. La gobernabilidad de Dios no es hacer solo obras, es hacer buenas obras. ¿Cuál es la diferencia? Yo de gobernante digo, hago una carretera espectacular que cuesta $1 millón por kilómetro. Pero vienen las cuentas y he gastado 2 millones por kilómetro y solo debía gastar 1 millón por kilómetro. ¿He hecho obras? Sí, pero no buenas obras. En las buenas obras no hay coima, no hay corrupción, no hay obedreche, no hay, hermanos. Es Efesios 2, del 9 al 10 me dice esto. Y termino con esto. Satanás es un líder y un líder mundial. Quiero que se ponga un poquito, lean las noticias en la segunda semana de abril con Israel. Se va a cambiar del primer ministro, va a ser elegido. Escuchen lo que dijo el yerno de Donald Trump, lo que va a pasar cuando cambien el gobierno de Israel. El que tengas oído para oír, escuche. Escuche lo que dijo las Naciones Unidas cuando el presidente Donald Trump consideró y está de acuerdo que Israel tenga su control del espacio en las fronteras con Siria. Déjeme explicar esto. Aquí está Israel, aquí está Siria, aquí está la frontera. En el caso nuestro, para ponerlo más, Ecuador, Perú. Cuando está definida bien la frontera, cuando está bien definida la frontera, el espacio aéreo tiene control el Ecuador aquí y Perú acá, y una línea lo separa. Por eso cuando se meten los aviones de un espacio a otro, es una invasión. No están definidas bien las fronteras entre Israel y Siria en las alturas del Golán. Guerra ganada en Yom Kippur y la guerra de los 6 días. Cuando Trump declara y dice que el espacio aéreo de Israel está en la frontera con Siria, se lo fueron todos encima. ¿Qué dijo el yerno de Donald Trump? Vamos a sacar un proyecto inimaginable que producirá la paz de Israel con todo el Medio Oriente. Por favor, está en las noticias. ¿Qué significa eso? Si es que sabe alguien, ya puede imaginarse lo que eso significa, hermano querido. Jesús es siervo, Señor, humilde por excelencia. Él es nuestro Señor, que nos impulsa a desarrollar una gobernabilidad santa. La presencia de Dios en mi vida
me permite hacer las cosas correctas y éticas. La presencia de Dios en mi vida. Termino con esto, hermanos queridos, para orar. En el tiempo de Jesús, los romanos tenían una ley. ¿Cuál era la ley romana? Yo, siendo soldado romano, le puedo decir: Víctor, venga por acá, cargue este peso que no quiero cargar yo, siendo soldado romano. Cargue. Y la ley lo obligaba a cargar 1 milla. ¿Qué dijo Jesús? 2. En el tiempo de los romanos, 2 millas. Si te piden que cargues 1 milla, hazla 2. Mi hermano querido, escúcheme bien lo que le digo. ¿Cuál es su segunda milla? No la obligatoria. ¿Cuál es su segunda milla? En su lugar de trabajo. ¿Cuál es su segunda milla? En su lugar de trabajo. ¿Cuál es su segunda milla? En el lugar de trabajo. Padre, queremos pedirte, Señor, en esta mañana. Primero, gracias por tu palabra, por la revelación, que aunque no sea difícil al principio aceptarla, Señor, es una bendición entenderla y sobre todo aplicarla. Llénanos de ti, Espíritu Santo. Que no seamos observadores de la desgracia mutua como comunidad, sino que seamos actores para el cambio y ser parte de una comunidad saludable. Frente, Señor, a los procesos injustos que este sistema manejado por Lucifer, por Satanás y sus súbditos, oh Señor, ayúdanos a socavar ese poder que tienen, destruyendo la estructura de maldad, que no son otra cosa que personas que están siendo atadas por el diablo. Y lo que tu palabra nos ha mostrado en 2 de Timoteo, el capítulo 2, de cómo podemos nosotros liberar a quienes están atados a Satanás. Pongamos por práctica, Señor, lo que tú nos estás revelando. Señor, toma mi vida como le tomaste a Pablo, a Timoteo. Yo quiero ser como un soldado que no negocia nada que esté en contra de mi misión. Yo quiero ser, Señor, un atleta que me disciplino para conseguir la corona. Yo quiero ser un buen labrador que trabajo duro para obtener la cosecha. Eso implica disciplina. Quiero ser guerrero. Quiero ser guerrero, un guerrero tuyo, Señor. Que con mi actuación cante la tierra para que el cielo te adore. Que con los principios de vida que estoy aplicando en mi lugar de trabajo, Señor, yo cante canciones del cielo. Sí. Que con el estilo de vida que tú me des aquí en la tierra, en el lugar donde tú me has puesto, Señor, que yo sea, Señor, un servidor de tu gloria. Que la palabra revelada en mi vida me permita, Señor, tener 10,000 razones para adorarte, para alabarte, para darte gloria, para darte honra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Como oramos antes de la prédica, el uno por el otro, que nos preocupemos el uno por el otro, que nos preguntemos: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Cómo te puedo ayudar?
Danos esa carga, Señor, de una gobernabilidad de servicio, para que surja el servicio y el poder del Espíritu Santo por capilaridad. Toma la iglesia del Batán, enseñada en tu palabra, y que tú nos permitas actuar correctamente. Llénanos de ti, Espíritu Santo, de esa presencia tuya. Tu presencia es el cielo para mí. Espíritu Santo, déjanos llevar tu presencia en nuestro lugar de trabajo. Ahí en nuestro lugar de trabajo, siervos para tu gloria. En nuestro lugar de trabajo, si no nos permiten hablar, que sea nuestro testimonio una vida íntegra, con valores, con principios, sin hacer daño a la gente, ayudando, sirviendo, trabajando, buscando siempre hacer algo en beneficio de los demás. Ayúdanos como iglesia. Prepáranos a nosotros en las reuniones del templo de los fines de semana. Que nos amemos, que nos respetemos, que nos ayudemos. Elimina las divisiones en el nombre de Jesús. Como dice tu palabra, 1 o 2 amonestaciones, deséchalo, dice tu palabra. Que no haya división en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la iglesia, en la nación. Ayúdanos a socavar el poder de las instituciones que están gobernadas por Lucifer. Ayúdanos a destruir su estructura de poder, sembrando valores y principios para la gloria de tu nombre. Danos la fortaleza de ser superhéroes de la fe, para que lo sobrenatural lo podamos manejar. Lo sobrenatural a través del Espíritu de Dios, que vencerá cualquier barrera. Muerte a los Goliat, a los jerjeseos, destruidas sus sistemas y salvadas sus vidas. Destruidas sus sistemas y salvadas sus vidas. Llénanos de ti, Espíritu Santo. Glorifícate con nuestras vidas. Llénanos de ti, Espíritu Santo. Fortalece nuestros hogares, nuestras familias, nuestras vidas para ti. Guerreros somos guerreros, guerreras, listas para enfrentar al enemigo. Gracias, soberano Señor del cielo y de la tierra, por darnos vida y revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.